Hola Antonio, buenos días. Acabáis de hacer una presentación muy importante en esta cita aeroportuaria mundial y quisiera que nos contaras más en detalle cuál es vuestra estrategia en Oriente Medio y por qué habéis decidido apostar por esa zona del mundo. Bien, efectivamente nos has escuchado, la estrategia internacional y en concreto uno de nuestros mercados de referencia ha sido y va a ser, sigue siendo y va a ser con más fuerza en el futuro, Oriente Medio. En Oriente Medio, de hecho, llevamos ya muchos años trabajando, empezamos con algunos proyectos en Jordania, empezamos a entrar en Arabia Saudita también hace una serie de años, pero no fue hasta hace pocos años cuando nos dimos cuenta de que si teníamos presencia física, si empezábamos a reclutar también talento local, si empezábamos a crear no únicamente un equipo que desde España viajaba a hacer los proyectos allí, sino que empezábamos a hacerlo desde la propio centro, digamos, de gravedad de ese mercado, nos iba a ir mejor, ¿no? Y en Emiratos, sí, donde es Abu Dhabi, donde tenemos nuestra central, estamos creciendo mucho, estamos trabajando en aeropuertos de los Emiratos, en varios de ellos, estamos empezando a trabajar o trabajando en proyectos en otros aeropuertos del área del Golfo. Ajá. Y en particular estamos viendo que el mercado de Arabia Saudita está en plena expansión. Ya teníamos referencia, sabemos cómo hacerlo y es una de nuestras potenciales aperturas de una nueva oficina, yo creo que a lo largo de este 2025. Y hay otra oficina más que abriremos también en el espacio Oriente Medio, todavía no lo podemos, digamos, revelar pues por prudencia, pero es un entorno donde desde luego tenemos la confianza de clientes que cada vez son más, clientes que fidelizamos, y yo creo que tenemos una buena oferta diferenciadora de conocimiento en planificación y diseño de infraestructura aeroportuaria que nos está dando bastante buenas noticias. Habéis elegido esta zona, me imagino, porque es una importante aportación de negocio a la empresa que tiene sede en Málaga, que lo quiero recordar, es una empresa española que se está expandiendo around the world. Ajá. Y me gustaría saber cuál es la aportación al negocio de la empresa en este momento y cuál es el objetivo con estas inauguraciones. Sí, bueno, la empresa efectivamente tiene su origen, su centro su centro social y su headquarter está en Málaga. Desde allí, desde Málaga, se viaja muy bien y podemos trabajar en todo el mundo. El ámbito de aeropuertos, la empresa está estructurada en 3 divisiones. Una de ellas, que es la original y es una de las más fuertes, como es lógico, es la aeroportuaria, es internacional y en particular Oriente Medio está cada vez sumando aproximadamente el 40% de nuestro negocio dentro del ámbito de aeropuertos y creciendo. Es un entorno donde hay grandes hubs, se convierte en un punto de enlace del tráfico entre el occidente, la parte europea y el Oceanía o Asia-Pacífico, pero luego también el propio entorno en sí mismo cada vez tiene más movilidad, va atrayendo más pasajeros y por tanto más compañías aéreas y luego no hay que tampoco menoscabar o despreciar que también el entorno actual que vivimos geopolítico de defensa, donde hay grandes inversiones, la empresa tiene una especialidad también en el ámbito de defensa, ahí se trabaja también en bases aéreas, con lo cual, nuestra dualidad civil y defensa en aeropuertos también existe y Oriente Medio, desde luego, se ha convertido en un mercado absolutamente atractivo para nosotros. Habéis hecho también otro anuncio importante, que es la expansión en América Latina. Me imagino que estará basado en la misma estrategia, en los mismos principios en Oriente Medio, pero habéis hecho un poco más de hincapié en el tema de defensa, en ese área. Sí, bueno, en Latinoamérica siempre ha sido un mercado, digamos, para toda empresa española es un mercado, digamos, de expansión natural, ¿no? Por la afinidad lingüística y cultural, pero en concreto hemos decidido tener un establecimiento fijo, ya tenemos delegación y sucursales desde hacía tiempo, pero tener ya un emplazamiento con centro de trabajo, con captación también de talento local y de crecer desde allí mismo en Colombia. Colombia es un país bastante seguro y avanzado como para desde ese entorno cubrir el área latinoamericana y en particular me estabas preguntando por el ámbito de defensa, ocurre un poco igual. Es un lugar donde la empresa nuestra con esa dualidad aviación comercial, aviación militar, pues juega muy bien las demandas que hay ahora mismo en ese entorno en los países latinoamericanos y en particular en Colombia. De hecho, uno de nuestros clientes originales fue puramente el Ministerio de Defensa de Colombia, ICIAC, que viene a ser como la industria aeronáutica de referencia colombiana y vamos buscando un poco esa dualidad siempre entre la aviación civil y la aviación militar para desarrollar toda nuestra capacidad. Sí, también has anunciado un importante proyecto en Colombia, que es la actuación en el segundo aeropuerto por tráfico de pasajeros en el país. Ajá.
Así es, sí, efectivamente. En Colombia, bueno, tiene un mercado muy rico desde el punto de vista del operador aeroportuario. Hay diferentes operadores, algunos más estatales, otros son puramente privados, y eso nos permite de alguna forma jugar con ser atractivo para todos ellos, ¿no? En este caso, bueno, pues vamos a trabajar de una forma importante en el desarrollo y la expansión del aeropuerto, como lo hemos hecho ya también en El Dorado, que es el principal aeropuerto de Bogotá. Sí, bueno, y no quiero dejar escapar la ocasión de tenerte aquí para preguntarte por España. Has hablado también de otro proyecto muy interesante, que es el Centro Zeus en Huelva. Ajá. ¿Me puedes explicar cuál es vuestra intervención allí, qué estáis haciendo? Sí. Bueno, el Centro Zeus en Huelva lo conoces, sabéis que va a ser el centro de experimentación para ensayos y certificación, integración de carga de pago o de sensores de grandes drones, tanto civiles como militares. Está en Huelva, va a trabajar codo a codo con la base del Arenosillo, del INTA. De hecho, las dos instalaciones son del INTA y, por tanto, con el espacio aéreo segregado más importante de Europa, entrando en el Atlántico y sin limitación en altura. Y ahí nosotros hemos jugado también una participación dual. Estuvimos desde el principio en el diseño de la infraestructura del aeródromo, de lo que es el campo de vuelos, con sus hangares. Estuvimos trabajando en toda esa parte, eran contratos con el INTA en aquel momento, pero a su vez también necesitábamos ese emplazamiento. Somos una empresa que tiene sus propios drones de altas prestaciones que requieren pista de aterrizaje. Los tenemos en Andalucía, es el centro de desarrollos y de fabricación, y es un lugar, Zeus es un lugar idóneo para ensayos. De hecho, nos pudimos poner la medalla, que para nosotros fue una medalla de orgullo y de satisfacción, de una vez que se inauguró el Zeus, una inauguración oficial con el presidente del gobierno, luego había que volar por primera vez, y el primer avión no tripulado que voló desde el Zeus fue nuestro avión Tarsis, lo cual de alguna forma para nosotros fue un orgullo. Con lo cual, el diseño de infraestructura, teniendo en cuenta la singularidad de trabajar con aviones no tripulados, y también el uso de la misma con nuestros propios productos, nuestros propios sistemas no tripulados. Sí, te voy a hacer una última pregunta, que creo que tienes cola para entrevistas hoy. Sí, te quería preguntar, es una cosa como más de negocio nacional. AENA sería uno de vuestros primeros clientes, me imagino, en el sector de aeropuertos. ¿Os ha abierto las puertas a mercados internacionales? Porque AENA es uno de los operadores de aeropuertos más importantes del mundo. Claro, como es lógico, como una empresa que nació en España y nació en Málaga, de hecho, pues AENA era el primer cliente potencial, y de hecho fue el primer cliente que nos dio las primeras oportunidades. Además, con la suerte de que cuando nacimos, AENA estaba en un plan de inversiones súper ambicioso, muy fuerte, con grandes actuaciones en las cuales tuvimos la oportunidad de crecer con ellas, de participar en muchas de estas actuaciones, que luego se convertían en las referencias clave para poder salir al exterior y poder decir en el exterior, bien sea en Asia, en Oriente Medio, en Latinoamérica, oye, esto lo hice yo, en esta terminal participé, en esta ampliación de pistas estuve trabajando, y esas referencias muy potentes que se hicieron gracias a la inversión tan fuerte que hizo nuestro operador nacional, AENA, pues eran la mejor carta de presentación para poder luego salir fuera y trabajar con otros clientes, mostrando, digamos, el ejemplo de lo hecho aquí a nivel doméstico, ¿no? A nivel nacional. Pues nada, muchas gracias, Antonio, por darnos estos minutos, y enhorabuena. Muchas gracias, Esther. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Hasta luego.